Bienvenidos a este espacio Viva. Yo soy Georgina Boacel, fundadora de Atmósfera Estrategia Financiera, y hoy estamos con Enrique Pressburger, fundador de Factor Express. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y pues platícanos, tú eres un apasionado del mundo financiero, del mundo empresarial. Fundaste hace más de 10 años Factor Express, eres actualmente el presidente nacional de Asofom. Platícanos cómo comenzó todo. Sí, realmente, digo, y gracias por el recuento. Tengo un perfil un poco híbrido que creo que es poco usual en la industria financiera, que es combinar humanidades con números. Yo realmente vengo de una carrera de relaciones internacionales. Mi papá es maestro de música, mi mamá es maestra de escuela, o sea, realmente no había un background de negocios como tal. Yo, en mis estudios, tengo la suerte de hacer un internship en una escuela en Francia, que por tener buen promedio, siempre fui buen estudiante, ¿no? Entonces llego ahí con un buen promedio y ahí meto todas mis materias optativas, pues a materias de negocios que eran de números que no venían en mi carrera, y ahí es donde empiezo a meter al mundo de los negocios. En ese momento estaba de moda aplicar a los internships de verano. Aplico yo a UBS Investment Banking, que estaba de moda en ese momento en la banca tener perfiles diferentes, como que querían un poco explorar ahí nuevas cosas, y entonces ahí entro a banca inversión de UBS. Y ahí realmente empieza la historia ya de mi carrera financiera, me empieza a gustar, empiezo a entender que finalmente la economía es una ciencia social, y después tengo la suerte de que cuando colapsa todo en 2008, al final siempre las crisis son oportunidades, pues ya no hacía sentido para la gente invertir en bolsa, ¿no? Entonces es cuando yo pues empiezo una separación, y como en este rol de banca privada conocí a muchas familias con buena capacidad económica, pues me aviento a empezar un proyecto de Sofom, ¿no? Con muchas de estas familias. Digo, hubo ahí algunas cosas en el Inter, algunas experiencias, pero la historia en corto es que pues decidimos hacer un proyecto de invertir en lugar de inversión especulativa en bolsas, pues ahora sí que a remangarnos y a prestar a las pymes en México, ¿no? Con una, pues digamos, con un background de sensibilidad sobre la situación socioeconómica en México, que es finalmente lo que me va llevando a escribir libros sobre el sector Sofomes, justamente que tiene que ver con mi carrera de humanidades, y a la sensibilidad de crear un proyecto de impacto de largo plazo, ¿no? Entonces, digamos que son estas casualidades de la vida y estos derrumbes de unas industrias, el surgimiento de otras, por lo que, pues sí, digamos que un humanista se volvió financiero en un buen día. Bueno, súper interesante, y creo que es una muy buena combinación, la verdad. Y justo acabas de colocar tu primera bursatilización pública de Factor Express. Platícanos cómo fue el proceso. Al final del día, me parece que es un proceso que lleva muchos años, ¿no? Justamente tiene que ver con una visión, con un compromiso, que es, creo, el mensaje valioso para los empresarios. Finalmente, primero, el análisis que te hacen a la compañía, las calificadoras, los propios estructuradores, justamente tiene que ver con estos conceptos raros que se llaman análisis de cosechas históricos, que tienen que ver, pues, justamente escoger periodos en el tiempo durante tus últimos 5 años prácticamente, pues para ver cómo ha estado tu morosidad, el comportamiento de tu cartera, cómo te has desempeñado. Eso quiere decir que tu trabajo para ir a bolsa tiene que haber sido impecable 5 años antes, porque en tus peores escenarios de estrés son los escenarios base que se toman para salir a bolsa. Entonces, de entrada, el trabajo y la visión, ¿cómo empieza? Pues de 5 años de corporativamente tener que portarte bien en ese sentido y tener la visión desde un principio y a largo plazo llevar esa visión, ¿no? Entonces, bueno, de entrada era un tema de mejorar la compañía, de al final saber que teníamos que llegar a un objetivo muy claro, que era la bursa, porque es un tema de escalabilidad. Finalmente, la Sofomes es una figura que no tiene acceso al fondeo masivo, a la captación del gran público inversionista en el concepto en la ley. Entonces, la única manera de prestar con el volumen adecuado, a la tasa adecuada, y digamos con la flexibilidad de plazo adecuada a muchos años con volumen, la única manera es a través de la bursa para ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y las financieras finalmente es un negocio de impacto. Entonces nosotros en Factor Express, pues finalmente eso, que necesitamos ser una buena compañía, cumplir con una estrategia a largo plazo para poder tener el impacto que es lo que estamos esperando, ¿no? Realmente impactar a la pyme mexicana, que creo que una financiera productiva es a lo que debe aspirar, a generar impacto en un país. Y esto que nos mencionas de que genere impacto en las pymes mexicanas, platícanos un poco más cómo impacta que las Sofomes puedan tener recursos del mercado público directamente a las pymes.
Sí, las SOFOMES estamos en un momento histórico, creo que crucial en la historia de México, porque la figura ha sido sumamente exitosa. Tenemos prácticamente más de 15 años que la figura fue creada. La figura, digamos, explotó en todo el país positivamente. Hoy hay SOFOMES, o sea, de haber 5 bancos que atendían al país, prácticamente concentradas las operaciones, pues hoy tenemos 2,000 opciones. Eso quiere decir que en cada estado de la República hay cientos de opciones literalmente para ver quién te presta dinero. Cada una especializada en plazos, formas de amortización, tipos de producto, y las SOFOMES hoy en día representan casi el 20% del financiamiento al sector empresarial en México. Es decir, 1 de cada 5 pesos ya lo prestan las SOFOMES. Todas las empresas nuevas en un 60% obtienen su primer crédito de una SOFOM, y las SOFOMES ya representamos más del 5% del PIB. Entonces, una figura que llegó para quedarse, que necesitaba el país para justamente toda esta falta de acceso al financiamiento, este tema de inclusión financiera tan importante, necesitaba llegar. Y las SOFOMES, sin embargo, también, aunque nacieron y hemos crecido exponencialmente, el fondeo está limitado, ¿no? Porque te fondea la banca de desarrollo, que no siempre va alineada las metas de banca de desarrollo con lo que necesitan las SOFOMES, y los fondeos institucionales dependen de contextos macroeconómicos, internacionales, etc. Entonces, las SOFOMES tenemos la obligación de, para seguir creciendo, tener que ir a acceder a los mercados bursátiles. Hoy en día, el 85% de las SOFOMES tienen 250 millones o menos de cartera, y solo hay un 15% que tienen más de 300 millones de pesos, ¿no? Entonces, estamos hablando de 300 SOFOMES con buena capacidad a nivel nacional, y necesitamos pues que este número se incremente a 500, 800, porque al final, entre más financiamiento haya, más desarrollo hay para el país, ¿no? En un país 99.8% de pymes, si tú tienes financieras pymes que atienden pymes productivas, es un éxito. Entonces, las SOFOMES tenemos la obligación de llegar en algún momento al mercado bursátil, porque es la única manera sostenible de crecer sin depender necesariamente de fondeadores puntuales ni de contextos ajenos a nuestras manos. Finalmente, al llegar a una bursa es porque tu compañía estaba lista y porque pues, vas a tomar ya el control de tu estrategia a largo plazo. Ya nos platicabas que tienen que portarse bien durante 5 años, sobre todo por este tema de las curvas vintage, etcétera. ¿Qué otras recomendaciones les darías a las SOFOMES que son más pequeñas o que están iniciando y que quieren llegar al mercado público en el futuro? Al final creo que tiene que ver con el ecosistema que elijas, ¿no? Es sumamente importante. Tú como SOFOM vas a hacer tu trabajo de hacer las cosas bien, portarte bien contablemente, fiscalmente, reportar utilidades, ordenarte acorde a las normas financieras pues ya similares a las bancarias para poder tener los mismos criterios de reservas, los mismos criterios de calificación de cartera. O sea, eso lo tienes que hacer, pero el ecosistema es muy importante porque tú necesitas pues justamente un agente estructurador que te ayude a ordenar tu información, necesitas una casa de bolsa que te represente, necesitas un fiduciario que te atienda, necesitas un representante común, necesitas un despacho de abogados, y al final las personas detrás de esas instituciones hacen la diferencia para que una bursa sea exitosa o no sea exitosa. O sea, el aprendizaje es que al principio yo creo que yo entré con esa novatada, decir, bueno, pues ¿qué fichas del ajedrez necesito? ¿No? Pues necesitas el alfil, la torre, la reina y el peón. Bueno, pues échamelos, ¿no? Y hoy en día el aprendizaje es que necesitas escogerlos muy cuidadosamente de gente que verdaderamente le entre emocionalmente al proyecto también y le importe a la SOFOM. Las SOFOMes tienen que escoger pues un despacho estructurador que vaya hasta la raya con la SOFOM, que hasta el último día esté pues al teléfono, que esté preocupado, que esté en los chats, que esté disponible para llamadas, que fue la experiencia afortunada que tuvo Factor Express con Atmósfera. Necesitas una casa de bolsa que también se la rife, que salga a vender el papel con mucho entusiasmo a los privados, a los públicos, a sus fondos, y que realmente hagan la diferencia. Necesitas un despacho de abogado que tenga la capacidad de ser cabildo ante la Comisión Bancaria para que salgan y aceleren los tiempos, porque al final del día, si esa gente no hace su chamba y nada más hace lo estándar, pues al final la carga va a volver a la SOFOM y eso te puede retrasar las bursas y puede retrasar los tiempos, ¿no? Entonces el ecosistema importa y las personas que están en los roles y que te van a atender hay que escogerlas con mucha, ahora sí que con mucha cautela y con mucha atención. Nosotros creo que si yo volviera a repetir el proceso, sin duda sería mucho más cuidadoso de escoger el ecosistema que rodea una emisión bursátil. Sí, sin duda, muy importante. La verdad es que el mercado llega a ser complicado, ¿no? ¿Qué modificaciones o qué sugerirías que se pudiera hacer
para que el mercado sea más accesible, para que más SOFOMES puedan llegar a este momento? Sí, creo que igual tiene que haber un trabajo justamente de ecosistema, ¿no? Creo que aquí falta que haya mayor alianza, interacción entre sector financiero no bancario, sector bursátil y pymes. Al final pareciera que son mundos completamente separados, que ocasionalmente se junta y no debiera ser así. O sea, yo creo que en las casas de bolsa y dentro de los fondos de inversión debiera haber gente preparada para atender intermediarios financieros no bancarios y entender el potencial que tiene el financiamiento a las pymes. Justamente si entiendes los números que vimos del sector hace rato, cientos de opciones, 20% del financiamiento del sector del país, y hay una persona en cada casa de bolsa, sí, yo atiendo a los financieros no bancarios y dime en qué sector vas, o si vas al agro ya entendí la cantidad que necesita, o vamos a ver, o sea, hacer esos matches inteligentes, un smart money en el sentido de, a ver, yo casa de bolsa, ¿qué fondos tengo detrás que pueden interesar a la SOFOM? Creo que eso debería ser muy valioso, porque al final, otra cuestión que al final como que yo me llevo esa tarea como presidente de la Asociación de SOFOMES, me doy cuenta que acaba siendo de última hora, o sea, los cierres del libro es un tema de disponibilidad, de si los fondos en ese momento, en esa semana casi, pues tenían remanentes de liquidez. Y esto quiere decir que es una parte reactiva, más no estratégica. O sea, algo que digamos de antemano las casas de bolsa estén esperando, estén buscando, hay este enlace, es en lo que hay que trabajar. Hay que entender que el sector financiero no bancario en países de desarrollo es central en la agenda nacional de desarrollo. O sea, no estamos hablando de vender alimentos o de vender cierto tipo de bebidas, ¿no? O sea, aquí es el financiamiento a pymes en un país compuesto por pymes. Entonces, a mí sí me parece, o sea, fue muy, digamos, el aha moment, ¿no? El hecho de que no haya una atención específica para el sector financiero no bancario, siendo que hoy es un sector tan importante, ¿no? Entonces, igual las autoridades tienen que tener este trabajo. La banca de desarrollo también tiene 50 años de atraso estratégico, es decir, FIRA, Financiera Nacional de Desarrollo, FIFOMI, muchas de estas están creadas para atender al sector minero, a poblaciones de menos de 50,000 habitantes, al sector primario, cuando México pues ya pasó 70 años, ¿no? Entonces, hoy en día es un México que hace pantallas, que hace televisiones, que hace coches, etcétera, y la banca de desarrollo no está en su objeto financiar ese tipo de cuestiones, ¿no? Y eso hace que banca de desarrollo no le pueda entrar y que no pueda acceder tampoco a este tipo de mecanismos. Entonces, es un tema de ecosistema, o sea, hay que actualizar, hay que modernizar, hay que especializar para que finalmente se haga la cadena completa, ¿no? O sea, las SOFOMES finalmente no podemos solas, sí necesitamos el fondeo, y las pymes al final van a ser las ganadoras, y eso va a hacer que los empleos y la economía que generan las pymes hará que México sea el ganador últimamente, ¿no? Entonces es una cadena de ecosistema que es un problema estructural que necesita solucionarse de fondo. Pues Enrique, muchísimas gracias, siempre es súper interesante escucharte, y muchas gracias a todos, los esperamos en el siguiente Espacio Viva. Gracias.